El sonido del metal chocando contra la mesa resonó con fuerza. Las monedas rodaron de manera desordenada por el abarrotado diner, chocando entre sí con un tintineo burlón. Algunos clientes levantaron la mirada, tenedores y cuchillos en el aire, como detenidos. Yo me quedé allí, bandeja de café en mano, el aroma familiar de los panqueques con miel de repente resultando sofocante. Ahí estaba Liam Bennett, mi hermano adoptivo, arrastrando las palabras con una voz lenta y melosa. Esta propina coincide con tu nivel, Maddox. Sonrió, ese tipo de sonrisa que pertenece a alguien que acaba de afirmar su poder con un puñado de monedas baratas. Miré la mesa donde la luz de la mañana se reflejaba en las monedas de plata dispersas. Mi rostro se encendió de vergüenza. Las miradas alrededor se clavaron en mí, curiosas, compasivas en algunos casos, despreciativas en otros. En un rincón del diner, mi padre adoptivo, Cliff Bennett, estaba sentado con la espalda recta como un palo, con la mirada fría como acero. Mi madre adoptiva, Marilyn, soltó una suave carcajada, un sonido tan cortante como vidrio roto. No creas que estas payasadas te darán derecho a la herencia de tu abuelo, dijo Cliff, con voz firme, cortando el silencio de la sala. Al fin y al cabo, eres solo un hijo adoptivo. Aquí no tienes ningún derecho, intervino Marilyn, con tono suave pero venenoso. Exactamente. Por mucho que intentes probar tu valía, es inútil. Esta familia no necesita forasteros. No dije nada. Me agaché para recoger las monedas una por una, las manos ligeramente temblorosas. Cada tintineo parecía una cuchilla cortando mi orgullo. Gracias, murmuré suavemente, guardando las monedas en el bolsillo de mi delantal antes de girarme. Detrás del mostrador de la cocina, mi abuelo, Arthur Bennett, permanecía en silencio. Lo había visto todo. Sus ojos, ya envejecidos, brillaban con una mezcla de decepción y tristeza, pero no dijo nada. Solo puso una mano sobre mi hombro mientras pasaba a su lado, un toque ligero, cálido y tembloroso, como para decirme que entendía. Si alguien me preguntara qué pasó, diría, escucha, te lo contaré desde el principio. Unos minutos antes, todo había sido normal. El diner estaba lleno, con los sonidos de clientes pidiendo comida, niños riendo y la voz de mi abuelo desde la cocina. Maddox, otro plato de huevos fritos para la mesa 4. Corría de un lado a otro, el sudor golpeando mi frente, mi viejo delantal verde atado firmemente a la cintura. Me gustaba ese ritmo, ajetreado pero cálido. Entonces, sonó la campanilla de la puerta y levanté la mirada. Mi corazón dio un vuelco. Mi padre adoptivo, Cliff Bennett, entró seguido de mi madre adoptiva, Marilyn, y mi hermano adoptivo, Liam. Vestían impecables, como si acabaran de salir de una reunión en Portland. Cliff llevaba un traje gris claro, zapatos pulidos que reflejaban las luces del diner. Marilyn, cubierta con un abrigo de piel, cabello rubio impecablemente peinado y labios rojos apretados, parecía una imagen de perfección. Liam, mi hermano menor, vestía camisa blanca y pantalón de vestir, manos en los bolsillos, caminando con una confianza inquebrantable. Los tres irradiaban una actitud distante, como si no pertenecieran a aquel pequeño pueblo ni al viejo dinero de mi abuelo. Respiré hondo, forzando una sonrisa. «Hola, bienvenidos», dije, con la voz ligeramente apagada. «Por favor, hay una mesa junto a la ventana». Solo asintieron ligeramente y pasaron a mi lado como si yo fuera un extraño, no alguien que había crecido en su casa. Coloqué los menús en la mesa, con las manos aún temblorosas. «¿Qué desean hoy?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Liam tomó un menú, lo repasó y esbozó una sonrisa burlona. «Vaya, todavía lo mismo de siempre. Panqueques con miel, huevos fritos, salchichas». Pensé que el dinero de abuelo habría tenido algo nuevo para variar. Su tono era cortante, cada palabra como una daga pequeña. Mordí mi labio, anotando rápidamente en mi libreta y permanecí en silencio. Cliff se sentó derecho, ojos recorriendo el dinero como si examinara una mercancía. «¿Sigues atendiendo mesas aquí, Maddox?». Su voz era gélida. «Pensé que ya habrías encontrado algo mejor».
La palabra mejor cayó como una bofetada. Sentí las miradas curiosas de los clientes cercanos. Solo asentí ligeramente. Sí, me gusta este trabajo. Marilyn, sentada junto a él, soltó una risa suave, cortante como vidrio roto. ¿Te gusta? Debes llevar aquí tanto tiempo que seguro planeas quedarte para la herencia. ¿Eh? Inclino la cabeza, sus ojos verdes recorriéndome con burla. Pero, Maddix, este lugar no vale la pena esperar. Sus palabras fueron como un viento helado, paralizándome. Quise replicar, pero la garganta se me cerró. Solo bajé la cabeza y terminé de tomar su pedido. Minutos después, regresé con la bandeja de comida, manteniendo la sonrisa, pero los ojos de Liam indicaban que algo malo venía. Entonces sacó su billetera y puso unos billetes sobre la mesa, un gesto que parecía cortesía al principio. Pero se detuvo y una chispa maliciosa apareció en sus ojos. «Espera», dijo suavemente. Sacó un puñado de monedas de su chaqueta y las hizo tintinear suavemente en su palma. En ese instante, supe lo que venía. Quise apartar la mirada, pero ya era demasiado tarde. Unos segundos después, aquel tintineo resonó. Nada en aquel familiar diner volvería a ser igual. Y ese fue el momento que viste al inicio de la historia, donde unas pocas monedas cambiaron todo. Esa mañana, después de que Cliff y su familia se marcharon, el diner volvió lentamente a su ritmo habitual. Los cubiertos retumbaron de nuevo y las conversaciones y risas llenaron el aire. Pero dentro de mí algo se había quebrado. Trabajé como una máquina, sirviendo café, limpiando mesas, sonriendo a los clientes habituales. Me quedé hasta tarde, limpiando el mostrador, apilando sillas y revisando las cuentas. El abuelo se había ido a casa temprano, dejándome con la quietud del diner. Me senté en la silla de madera junto a la ventana, donde solía pasar horas de niño escuchando a la abuela Eleanor contar historias sobre los primeros días de Bennett's Diner. La sala estaba en silencio, pero los recuerdos no. Miré hacia afuera, donde la calle principal de Cedar Ridge estaba cubierta por la oscuridad, apenas iluminada por unas pocas farolas titilantes. Entonces, como un torrente, los recuerdos me invadieron, arrastrándome a los años que me formaron. Hace 2 años, yo no era Maddix Bennett, el camarero del diner. Tenía 24 años, trabajaba como asistente de marketing en una gran empresa de alimentos en Portland, Oregón. Vivía en un pequeño departamento alquilado, con un trabajo estable que me daba una vida cómoda y un futuro que parecía desplegarse ante mí. Cada día usaba camisas impecables, asistía a reuniones, hacía planes y soñaba con escalar en la empresa, construyendo mi propia vida. Pero todo cambió con una sola llamada telefónica. Aquella noche, sentado en el sofá de mi departamento, con la computadora abierta, preparando un correo para mi jefe, sonó el teléfono. Era el abuelo Arthur, su voz ronca, más débil que antes, pero con esa calidez familiar. ¿Sigues trabajando a estas horas? Reí y me recosté. Sí, solo unos informes más. ¿Y usted? ¿Todavía despierto? Pausó un momento y luego respondió suavemente. Sí, el diner estuvo lleno hoy. La máquina de café se descompuso otra vez, así que tuve que manejar todo hasta la noche. Me detuve. Desde que la abuela falleció, había manejado todo solo, sin quejarse nunca. Me estoy haciendo viejo, Maddix, dijo después de otro silencio. Ya no tengo fuerza para abrir el lugar cada mañana. Solo necesito a alguien a mi lado. Esas palabras me mantuvieron despierto toda la noche. Recordé los días de niño, corriendo por la cocina, aprendiendo de la abuela cómo amasar la masa de los panqueques. Recordé a mi abuelo abrazándome y contándome cómo él y la abuela habían comenzado el diner desde cero. Y recordé los años en la casa de Cliff y Marilyn, donde nunca me sentí parte de la familia. Mis padres biológicos murieron cuando tenía 6 años. Un accidente de auto me dejó con un vacío que aún no puedo llenar. Cliff, el mejor amigo de mi padre, me acogió, diciendo que era su deber y una promesa a mi padre. Pero en esa casa nunca fui su hijo. Cliff Bennett, 58 años, era contador jefe en una gran firma inmobiliaria, práctico y calculador,
preocupado solo por el dinero y la reputación. Marilyn, 55, asistente administrativa en la misma industria, siempre impecable y sonriente en público, me llamaba a ese chico en casa, como si fuera un huésped temporal, no alguien que había vivido bajo su techo por 20 años. Liam, 4 años menor que yo, era su orgullo y alegría, malcriado desde pequeño, con ropa cara, vacaciones lujosas y un puesto en la empresa de su padre. Desde los 10 años, Liam me llamaba el extraño, no un verdadero Bennett. Al principio solo era un juego infantil, pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en cuchillas que me cortaban cada día. Recuerdo las cenas donde los tres reían y hablaban de sus planes y logros, mientras yo comía en silencio, sintiéndome una sombra. Nunca los resentí, aprendí a permanecer callado, a aceptar que no pertenecía allí. Esa noche, las palabras del abuelo, «Solo necesito a alguien a mi lado», me recordaron una promesa que me había hecho a mí mismo, nunca dejar que él y la abuela sintieran la soledad que yo había sentido en la casa de Cliff. A la mañana siguiente, renuncié a mi trabajo en Portland. Mis colegas me miraron como si estuviera loco. ¿Renuncias a un buen trabajo para ser camarero? Sonreí, empaqué mis cosas y manejé de regreso a Cedar Ree. Al entrar de nuevo en Bennett's Diner, el aroma de miel y café era exactamente como lo recordaba. El abuelo me abrazó, sus brazos frágiles pero cálidos. «Gracias, Maddox», dijo, con los ojos brillando de alegría. A partir de ese momento, trabajé en el diner desde la mañana hasta la noche, no por dinero ni estatus, sino por él, la única persona que me amó incondicionalmente. Pero esa mañana comprendí que el pasado nunca se deja ir. Cliff, Marilyn y Liam todavía me veían como un parásito, alguien indigno del apellido Bennett. No sabían, y probablemente nunca entenderían, que no estaba allí para competir ni reclamar nada. Estaba allí para preservar, cumplir una promesa, proteger un legado y una parte de mi corazón. Me quedé en silencio en el diner ahora vacío, la luz amarilla suave iluminando las viejas fotos en las paredes. En una de ellas, el abuelo Arthur y la abuela Eleanor posaban frente al diner, de la mano, con sonrisas radiantes como un sol de verano. Los recuerdos de mi infancia me invadieron como un libro antiguo abriéndose en sus páginas amarillentas. En los años más oscuros, ellos fueron mi única luz, el lugar donde encontraba consuelo cuando el mundo me daba la espalda. Es familia. Cliff frunció los labios, con los ojos oscurecidos por la ira contenida. Marilyn mostró una sonrisa forzada, mientras Liam se encogía de hombros, murmurando, «¿Por qué conservar este viejo lugar? No vale nada». No pude quedarme callado. «Este comedor vale más que cualquier cosa que puedan imaginar», dije, con la voz temblando de rabia. «Es el legado de abuelo y abuela, construido con su sudor y corazón. No tienen derecho a exigir que se venda». Cliff se volvió hacia mí, entrecerrando los ojos. «¿Quién eres tú para hablar, Maddox? Solo eres el chico adoptado, chupando el afecto de mi padre para tu propio beneficio, ¿no es así?» Marilyn intervino, con la voz afilada como un cuchillo. «Exacto. Esto es asunto de adultos. Mantente al margen». Sus palabras cortaron como dagas, pero esta vez no bajé la cabeza. «Estoy aquí por el abuelo. Por la promesa que le hice a la abuela Eleanor. ¿Y ustedes, para qué están aquí?» El aire en el comedor se volvió pesado. Algunos clientes miraban, susurrando. Liam dio un paso adelante, señalándome con el dedo, «No te hagas el noble. Mantener este comedor es inútil. Véndelo, reparte el dinero y todos salen ganando». Quise gritarle, pero la mirada del abuelo me detuvo. Se levantó, lento pero imponente. «Basta», dijo. «Fuera». Pero no se detuvieron. Una semana después, ayudaba al abuelo con los libros en su casa cuando sonó el timbre. Cliff, Marilyn y Liam entraron, acompañados por un hombre de traje con un maletín. «Este es nuestro abogado», anunció Cliff, con voz fría. «Papá, creemos que es hora de que hagas un nuevo testamento. Deja tus bienes a tu verdadera familia antes de que sea tarde». Marilyn asintió, pasando la mirada sobre mí como si no existiera.
Solo queremos lo mejor para ti, papá. Sentí que la sangre subía a mi cabeza. El abuelo se levantó, con las manos temblorosas, pero su voz retumbó como un trueno. ¿Verdadera familia? ¿Se atreven a decir eso? Solo quieren dinero para destruir lo que Eleanor y yo construimos. Señaló la puerta. ¡Fuera ahora! Cliff abrió la boca para argumentar, pero la mirada del abuelo lo silenció. Se fueron, lanzándome miradas llenas de veneno puro. Desde ese día, el abuelo cortó todo contacto con Cliff. Me llamó a su lado, con la voz baja pero clara. Maddox, me ayudaste a manejar el comedor, a llevar los libros. Eres el único en quien confío. Asentí, con el corazón pesado. Aunque su salud era frágil, su mente seguía siendo aguda. En sus ojos vi formarse un plan, proteger su legado y el de la abuela de aquellos que llevaban el apellido Bennett. Sabía que esta batalla no había terminado. Cliff, Marilyn y Liam no se rendirían fácilmente, pero yo tampoco. Estaría junto al abuelo hasta el final. En los meses siguientes, viví como si caminara sobre una cuerda floja. Cada mañana veía al abuelo entrar al comedor, su vieja gorra cubriendo su cabello blanco, la mano temblorosa intentando sostener la taza de café. No decía mucho, pero sus ojos ardían con determinación, como si se preparara para una última batalla. Yo trabajaba incansablemente, esperando darle algo de descanso. Pero cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, mi corazón se detenía, temiendo que fueran Cliff, Marilyn o Liam a atormentarlo con sus palabras venenosas. El abuelo había visto las verdaderas intenciones de su hijo y nuera. «Solo quieren dinero, Maddox», me dijo una tarde, mientras estábamos en la pequeña habitación detrás del comedor, rodeados de recuerdos de la abuela Eleanor. «Si no actúo, el legado de tu abuela desaparecerá». Tragué saliva y pregunté, «¿Qué vas a hacer?». Me miró, con la misma firmeza que en su juventud, cuando construyó Bennett's Diner desde cero. «Haré un nuevo testamento. Esta vez, nadie podrá disputarlo». Había contactado a Ellen Crawford, una abogada experimentada en Cedar Ridge y amiga de la abuela Eleanor. Ellen llegó al comedor una tarde de tormenta, con una cámara y un grueso paquete de documentos. Yo esperé afuera, con el corazón latiendo a mil, mientras el abuelo se sentaba frente a la cámara, leyendo cada cláusula. Su voz sonaba firme e inquebrantable, como una proclamación final. Una semana después, el abuelo convocó a la familia a su pequeña casa al final de la calle principal de Cedar Ridge. Entré en la sala, con el aire pesado como antes de una tormenta. Cliff estaba en el sofá, brazos cruzados, su traje gris claro sin poder ocultar la tensión en su rostro. Marilyn estaba a su lado, su cabello rubio perfectamente peinado, labios rojos apretados y ojos fríos recorriéndome como si fuera un extraño. Liam estaba a un lado, mirando el teléfono, con los dedos temblorosos de ansiedad. El abuelo estaba en la cabecera de la mesa, con Ellen Crawford de pie a su lado, sosteniendo los documentos. Yo me situé detrás, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón parecía un mar embravecido. «Los he llamado para hablar de mi testamento», comenzó el abuelo, su voz resonando en la sala silenciosa. «No me queda mucho tiempo y quiero que todo quede claro antes de irme». Cliff arqueó una ceja, con los ojos brillando al percibir dinero. Marilyn ladeó la cabeza, con una sonrisa forzada. Liam dejó el teléfono, sentado erguido, con ojos brillando de ambición. Apreté los puños, sintiendo como el aire se espesaba a nuestro alrededor. El abuelo continuó, con voz de trueno. «Todos mis bienes, el comedor, las acciones, los ahorros acumulados en más de 30 años, serán transferidos a Maddox cuando yo falte». La sala pareció explotar. Cliff se levantó de un salto, la silla cayendo detrás de él, rostro enrojecido, venas sobresaliendo en la frente. «¿Qué dijiste?», rugió, con voz temblorosa de rabia. «Maddox, ese chico adoptado, ¿has perdido la cabeza?». Marilyn se aferró al brazo de su esposo, uñas clavándose en su piel, pero tampoco pudo contenerse. «Papá, te ha manipulado», gritó, señalándome con ojos llameantes.
Se aprovechó de tu debilidad para robar la fortuna de nuestra familia. Liam saltó del asiento, lanzando su teléfono al sofá, con el rostro contorsionado de furia. Lo sabía, gritó, apuntándome con el dedo. Ha estado aquí adulando al abuelo, actuando como noble para llevarse todo. No es un Bennett. Es un extraño. Cada palabra de Liam era como un puñal, pero me mantuve firme, mirando al abuelo. Él no vaciló. Golpeó la mesa con la mano, con voz poderosa que silenció a los tres. ¡Silencio! Maddox es el único que verdaderamente me ama, que valora el legado de esta familia. Él entiende lo que significa Bennett's Diner. Algo que ustedes nunca comprenderán. Todo lo que ven es dinero, ganancias. Este legado es amor, valores humanos. Mi decisión está tomada y es definitiva. Cliff retrocedió, pálido, con los ojos llenos de odio hacia mí. Marilyn se cubrió el rostro, lágrimas corriendo, pero sabía que no eran de dolor, sino de ira contenida. Liam murmuró algo, con voz venenosa, antes de que los tres se marcharan, la puerta golpeando al cerrarse. La sala quedó en silencio, solo con la respiración pesada del abuelo y la mirada resuelta de Ellen Crawford. Pero no se detuvieron. Días después, Cliff presentó una demanda contra su propio padre, acusando al abuelo de incompetencia mental y alegando que yo lo había manipulado para redactar el testamento. La demanda arrasó Siderry como un huracán. El pequeño pueblo se dividió en dos bandos. Algunos criticaban a Cliff, llamándolo hijo desleal, murmurando en los supermercados, ¿cómo se atreve a demandar a su propio padre por dinero? Otros miraban con recelo hacia mí. Maddox debe tener un plan, susurraban. Solo es un niño adoptado, ¿por qué Arthur lo eligió a él? Cada día en el trabajo sentía las miradas como agujas pinchando mi piel. Pero no me importaba. Mi única preocupación era el abuelo, que aún venía cada mañana al comedor, aunque sus piernas temblaban y su respiración era más débil. El juicio se realizó un día lluvioso en la pequeña sala del tribunal. Me senté junto al abuelo, su mano fría pero firme agarrando la mía. Cliff, Marilyn y Liam estaban enfrente, con ojos como dagas. Cliff llevaba un traje negro, pero su apariencia pulida no ocultaba la tensión. Se secaba el sudor de la frente una y otra vez. Marilyn se mantenía erguida, labios rojos apretados, manos temblando mientras alisaba su cabello. Liam, arrogante como siempre, bajaba la cabeza, evitando el contacto visual, como si supiera que hacía algo mal. Ellen Crawford dio un paso adelante, calmada y segura. Presentó informes médicos que demostraban que el abuelo estaba completamente lúcido. Luego solicitó que se reprodujera el vídeo del testamento. La sala quedó en silencio mientras la imagen del abuelo aparecía en la pantalla. Sentado a la mesa, sus ojos ardían y su voz resonaba como un trueno. Un legado no se trata de dinero. Se trata de valores humanos, dijo, mirando a la cámara. De todos mis hijos, solo uno lo recuerda. Maddox. Cuando terminó el vídeo, escuché un leve sollozo de Marilyn, pero no era de emoción, era de derrota. Cliff bajó la cabeza, manos agarrando la silla con fuerza. Liam se giró, labios apretados. El golpe del martillo del juez declaró legal el testamento y desestimó todas las acusaciones. El sonido fue como un corte final. Cliff se levantó, sacando a Marilyn y Liam sin mirar atrás. Su reputación en Siderry quedó destrozada, pero en mi corazón no hubo alegría por la victoria. Miré al abuelo, vi su leve sonrisa y supe que esta batalla le había costado demasiado. Apriete su mano, prometiéndome proteger ese legado a cualquier precio. En los meses posteriores, la salud del abuelo se deterioró rápidamente, como una vela consumiéndose hasta su última cera. Ya no podía trabajar en la cocina ni conversar con los clientes. Cada mañana lo ayudaba desde la pequeña habitación detrás del comedor hasta la silla de madera junto a la ventana, donde le gustaba observar pasar la gente por la calle principal de Siderry. Sostenía una taza de café, manos temblorosas, mirada distante, como buscando la sombra de la abuela Eleanor en la luz del amanecer. Yo estaba a su lado,
con el corazón apesadumbrado, ocultando mis lágrimas cada vez que tosía o jadeaba. «Maddox», dijo con voz débil, pero aún cálida, «eres mi orgullo. No dejes que ellos te desvíen». Lo cuidaba día y noche, cocinando gachas, recordándole tomar su medicina, sentándome a su lado, leyendo viejas historias sobre Bennet Dainer. Pero sabía que el tiempo no espera a nadie. Ni siquiera al hombre que dedicó su vida a construir un legado basado en el amor. «Maddox, necesitamos hablar», dijo Marilyn, con la voz temblorosa. Cliff se mantenía detrás de ella, los brazos cruzados, pero lo vi tragar saliva como intentando contener su orgullo. Liam permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo y los hombros caídos, como un hombre derrotado. Asentí, llevándolos a un rincón más tranquilo, donde el bullicio del diner no interfiriera. En mi corazón sabía que no era una visita casual. «Maddox, estamos en problemas», empezó Marilyn, con voz vacilante. «El banco está ejecutando nuestra casa. Hemos perdido casi todo». Las lágrimas recorrían sus mejillas, y esta vez no vi ninguna pretensión. Cliff intervino, con un hilo de voz. «No queríamos venir aquí, pero no tenemos otra opción». Liam finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de resentimiento. «Debe ser emocionante para ti, ¿eh? Ahora eres el gran jefe, y nosotros no tenemos nada». Quise responder, recordándoles todo lo que le hicieron a mi abuelo y a mí, pero miré a Marilyn y vi su desesperación. Recordé las palabras de la abuela Eleanor: «El amor es el camino para sanar todas las heridas». Tomé una profunda respiración, manteniendo la voz firme. «Siéntense», dije. «Hablemos». Su aparición causó un revuelo en Siderry. Los rumores se esparcieron como fuego. «Los Bennets vinieron a pedir ayuda a Maddox», murmuraban algunos. Otros recordaban cómo me llamaban el extraviado. Pero no presté atención. Los conduje a una mesa, pedí 3 cafés y un plato de panqueques. Al colocar el plato frente a ellos, Marilyn rompió en llanto, cubriéndose el rostro. Cliff bajó la cabeza, sujetando fuertemente su taza de café. Liam miraba por la ventana, con los labios apretados, como si luchara consigo mismo. Esa reunión no fue solo una conversación. Fue un punto de inflexión. Mi compasión y mi capacidad de perdón enfrentaban su prueba final. Miré a quienes alguna vez me despreciaron, quienes habían demandado a mi abuelo para quedarse con su legado, ahora sentados ante mí, vulnerables y desesperados. En mi corazón surgieron recuerdos de años de rechazo, pero junto a ellos, imágenes de mi abuelo, de la abuela Eleanor y la promesa que juré mantener. Sabía que mi decisión moldearía no solo su futuro, sino también la persona que quería ser. «Les ayudaré», dije, mi voz lenta pero firme, «pero con una condición. Trabajarán conmigo para preservar el legado de mi abuelo, Bennet Dainer». La cabeza de Cliff se levantó de golpe, sus ojos entrecerrados como si lo hubiera insultado. «¿Quieres que trabaje para ti?», rugió, golpeando la mesa. Su café se derramó sobre la madera. ¿Un niño adoptado diciéndome qué hacer? Marilyn tomó su brazo, suplicante. «Cliff, por favor. No tenemos otra opción». Liam se levantó, señalándome, con las mejillas sonrojadas. «¿Crees que me voy a inclinar y trabajar para ti?». «De ninguna manera». Se dio la vuelta para irse, pero Marilyn lo sujetó, sollozando. «Liam, para. No nos queda nada». Liam se congeló, sus ojos vacilando entre el enojo y el dolor, y finalmente volvió a su asiento, murmurando: «No tengo elección». Los miré, con el corazón desgarrado entre el dolor y la esperanza. «Esto no es un castigo», dije. «Es una oportunidad para que comprendan el valor de Bennet Dainer, de la familia. Cliff, te encargarás del inventario y supervisarás las finanzas. Marilyn, te ocuparás del personal y de las iniciativas comunitarias. Liam, administrarás una nueva sucursal bajo mi supervisión». Cliff frunció los labios, aún con orgullo, pero asintió. «Está bien. Lo haré». Marilyn también asintió, con lágrimas recorriéndole el rostro. Liam solo murmuró: «Lo que digas». Los primeros días fueron como caminar sobre hielo delgado.
Cliff trabajaba en la bodega, pero cada vez que lo supervisaba, me miraba como si fuera el enemigo. Un día estalló con un empleado por haber movido mal el inventario y tuve que intervenir. Cliff, aquí respetamos a todos, dije con firmeza. Se quedó en silencio, pero poco a poco lo vi cambiar mientras observaba al personal de cocina esforzarse por atender a los clientes. Marilyn, al principio, tenía dificultades organizando los desayunos comunitarios gratuitos. Pero un día la vi abrazar a una anciana, con los ojos enrojecidos mientras escuchaba su historia de dificultades. Nunca entendí este valor, susurró, con voz cargada de arrepentimiento. Liam, al frente de la nueva sucursal, al inicio era descuidado y desobedecía mis instrucciones. Cuando los clientes se quejaron de la lentitud del servicio, tuve que intervenir. Si no te tomas esto en serio, te reemplazaré, le dije mirándolo a los ojos. Gruñó, pero luego lo vi limpiar mesas él mismo, con sudor cayendo por su frente. Una tarde se acercó, con voz vacilante. Me equivoqué, Maddox. Quiero hacerlo mejor. Fue la primera vez que vi a Liam sincero. El ambiente humano de Bennett's Diner los transformó. Cliff aprendió a valorar el trabajo duro y comenzó a conversar con los empleados como un amigo. Marilyn, antes fría, ahora organizaba eventos comunitarios con verdadera dedicación, encontrando un nuevo sentido. Liam, que antes era arrogante, aprendió responsabilidad, incluso preparando panqueques para los clientes. Para mí, perdonar no era solo dejar atrás el pasado, sino darles la oportunidad de recuperar los valores que habían perdido, transformando Bennett's Diner en un símbolo de unidad y compasión para la familia Bennett. Con los años, Bennett's Diner Community Table dejó de ser solo una cadena de restaurantes. Era una llama brillante que se expandía por todo Oregón. De pueblos pequeños a grandes ciudades, nos reconocían no solo por nuestros panqueques con miel o el café aromático, sino por el espíritu de solidaridad y compasión de cada sucursal. Las revistas gastronómicas nos llamaban la cadena del corazón de la comunidad y los medios locales me reconocían como el guardián del alma de Oregón. Pero para mí, cada artículo y cada elogio solo recordaba la promesa hecha a mi abuelo Arthur y a la abuela Eleanor, mantener su llama viva. La familia Bennett, antes fracturada por la codicia y el resentimiento, encontró lentamente la paz. Las comidas compartidas, antes frías y silenciosas, ahora estaban llenas de risas. Nos sentábamos alrededor de la mesa de madera en el diner original de Cedar Ridge, recordando a clientes antiguos, como Tom, que venía cada mañana por su café, o la señora Mary, que siempre pedía miel extra porque le recordaba a Eleanor. Cliff, Marilyn y Liam dejaron de ser sombras distantes. Se convirtieron en parte del legado, en la familia real que siempre había deseado. Cliff, tras un leve infarto el invierno pasado, ya no tenía fuerzas para manejar el inventario. Se retiró del trabajo, pero cada mañana lo veía abrir la puerta del diner y sentarse en su rincón habitual junto a la ventana. Pide un café negro, observa cómo diriges el diner con ojos ya no llenos de amargura, sino de orgullo, me dijo una vez. Me equivoqué al pensar que no merecías esto. Sus palabras, simples, atravesaron años de dolor. Solo asentí, sonriendo, con el corazón abrumado. Marilyn, antes fría y distante, se volvió tranquila y amable. Pasaba sus días organizando desayunos de Eleanor, un programa benéfico en honor a la abuela, ofreciendo comidas gratis a ancianos y necesitados. Maddox, me dijo un día, con la voz temblorosa, nunca entendí el valor de estas cosas hasta ahora. Sostuve su mano, sintiendo un calor que nunca antes había recibido de ella. Marilyn había encontrado un nuevo significado, no en abrigos de piel ni sonrisas perfectas, sino en ayudar a los demás. Liam, que antes me lanzó monedas en la cara, maduró más de lo que jamás imaginé. Dirigía una sucursal en la ciudad vecina, haciéndolo con una responsabilidad que nunca pensé que tuviera. Una tarde lo visité y lo vi preparando panqueques para un grupo de niños en el programa de aprendizaje. Quiero que aprendan lo que me enseñaste, dijo, con los ojos libres de amargura. Responsabilidad y gratitud. Me llamó hermano, como un verdadero hermano mayor. Y por primera vez, sentí que ya no éramos extraños. Liam dejó de ser el chico arrogante,
se convirtió en parte de Benets Dainer, en parte de la familia. Juntos sosteníamos la filosofía de mi abuelo: el éxito no está en el dinero que ganas, sino en las personas a las que ayudas. Cada sucursal de Benets Dainer era testimonio de ello, desde comidas gratuitas hasta las sonrisas de los clientes. Debajo de la vieja foto de mis abuelos colgada en el Dainer, a menudo decía al personal nuevo: cada plato que servimos es una forma de mantener vivo su amor. Asintían, y sabía que su legado vivía, no solo en mí, sino en todos los que cruzaban la puerta del Dainer. Benets Dainer era más que un restaurante. Era un legado vivo, símbolo de piedad filial, perdón y fuerza familiar. Mi historia lleva un mensaje: la bondad puede sanar, el perdón puede renovar, y un verdadero legado no reside en la riqueza, sino en los corazones de quienes se valoran mutuamente. Una tarde, mientras el atardecer bañaba Siderrí de oro, me paré fuera del Dainer, viendo cómo la luz cálida se derramaba por las ventanas. Pensé en mi abuelo, en la abuela Eleanor y en los dolorosos años pasados. No dejes que el pasado te defina, me dije como un último consejo. Que la forma en que amas y vives con bondad sea lo que te guíe.